¿Qué hace un profesor de español en un aeropuerto de Estados Unidos justo el día que llega un huracán a esa zona? Se está cerrando el aeropuerto, el profesor de español está allí en una cabina telefónica intentando desesperadamente llamar al teléfono de contacto que tiene, pero lógicamente la llamada no entra. Falta un número que hay que marcar al principio, faltan monedas. Estamos hablando de hace más de 25 años, cuando los teléfonos móviles existían, pero muy poquita gente los tenía. Esa es la historia que te voy a contar, que me pasó a mí, y que espero te sirva para ver la gramática y el vocabulario en la práctica, en acción. Un poco atrás en el tiempo, en el año 1999, hacia finales del curso, recibí una llamada de una de mis hermanas que me dijo: Pedro, he visto un anuncio de una empresa americana de Estados Unidos que busca profesores de español y de latín para trabajar en escuelas públicas de allí. Lo pensé y dije, esta es mi ocasión de mejorar mi inglés, de tener una experiencia internacional. Y, como se dice normalmente, me lancé. Tomé la decisión de dar el salto, en este caso el salto del océano Atlántico, y trabajar allí. No sabía si un año o varios años. Al final fueron 15 años, como sucede normalmente en estos casos, ¿verdad? Entonces preparé todo, tuve un par de entrevistas de trabajo a distancia y al final me dieron como destino, me contrataron en una escuela de un pueblito de Carolina del Norte. Era el verano y yo llegaba ya un poco tarde al curso, a mediados de septiembre me parece que era. Yo no sabía que había un huracán en esa zona o que iba a haber un huracán en esa zona, porque en aquellos momentos la información no era tan rápida como ahora con los móviles, ¿verdad? Y además la cabeza estaba en preparar el viaje y en preparar todo. Tomé un avión en Madrid que me llevó a Houston, y allí, en el aeropuerto de Houston, que no es pequeño, un señor con el que había viajado por casualidad en el avión, un cocinero, me ayudó a manejarme un poco en el aeropuerto, a buscar el vuelo a Raleigh, Carolina del Norte, y cuando lo encontró me dijo: Pedro, tienes que correr. Yo no había viajado prácticamente nunca en avión, solo una vez cuando era pequeño con mi familia, por lo tanto no sabía manejarme en un aeropuerto. Entonces tuve que tomar un tren de estos que hay dentro de los aeropuertos, correr para llegar al avión y me metí en el avión en el último minuto rumbo Carolina del Norte. Cuando aterrizamos, a mí me llamó la atención algo que no olvidaré nunca en mi vida, y es que no había nadie en el aeropuerto. Exagero un poco. En estos casos se dice no había ni su padre, ¿sí? No había ni su padre. Es una expresión para decir que no había nadie o que había muy poca gente. Yo no sabía por qué había poca gente en el aeropuerto. Lo que sí vi es que las tiendas estaban cerradas y que allí, tanto pasajeros como personal que trabajaba allí, había muy poco. Bien, recuerdo que como fumaba, en esa época era fumador, busqué un sitio para poder fumar un pitillo, porque claro, después de tantas horas. Y después me dirigí a una de esas cabinas, a uno de esos teléfonos públicos que había entonces en los aeropuertos, y con el número que tenía de contacto intenté llamar por teléfono. De hecho, ahora lo recuerdo, se suponía que una persona de la empresa que me había contratado, se suponía que una persona de esa empresa tenía que estar esperando en el aeropuerto, pero lógicamente allí no había nadie esperando. Intenté llamar y no conseguí llamar. Como te conté al principio, no sé cuál era el motivo, me faltaban monedas
un número, un prefijo, un número del prefijo que no sabía, no lo sé. Y en ese momento tuve que empezar a usar el inglés. Y eso fue un pequeño problema, porque en esas situaciones es cuando te das cuenta de que una cosa es la teoría, poder leer una novela en inglés incluso. Yo sé que en aquel momento podía leer novelas en inglés, pero eso es una cosa, y otra cosa es poder comunicar en el idioma. Y allí una señora a la que estaré agradecido toda mi vida, una señora de la limpieza, una señora que estaba trabajando allí, yo me dirigí a ella y como pude le expliqué mi problema. Y esta buena mujer me miró, sonrió y me dijo, vamos, y me ayudó. Tomó el teléfono, llamó por teléfono a la empresa y me ayudó a llegar a donde estaban los taxis y me dijo, no te preocupes, está todo arreglado, súbete al taxi, te vas. Y cuando yo iba en el taxi, me fijé, digo, madre mía, cómo llueve aquí. Ingenuo de mí, le pregunté al taxista, también como pude, siempre llueve así en Carolina del Norte. Y el taxista se moría de risa. ¿Qué significa se moría de risa? Lo encontró muy divertido, ¿sí? Le pareció que esa frase era muy divertida, porque claro, el taxista sabía que el huracán estaba llegando y estaba lloviendo, ¿no? Y yo pregunto, ¿siempre llueve así en Carolina del Norte? Me llevó al hotel y allí lo primero que tuve que hacer, lo recuerdo, fíjate, es curioso, ¿no? Recuerdo que lo primero que tuve que hacer en el hotel fue firmar un papel en el que la idea con la que me quedé es que si había algún tipo de desastre, el hotel no era responsable. Eso es lo que yo entendí, porque estaba escrito. Digo, qué cosas más raras hacen aquí, pero uno llega a un país nuevo por primera vez en su vida, ¿verdad? Y acepta todo. Y ahí recuerdo que en el hotel fue una escena curiosísima, porque durante varios días estábamos en el hotel, sobre todo las primeras 24 horas, ¿no? Yo llegué, dormí en la habitación y al día siguiente estábamos por el hotel buscando, digo estábamos porque yo veía que había otros poquitos profesores como yo, personas como yo, que estaban despistados, que no sabían qué estaban haciendo allí. Y entonces, poco a poco fuimos conociéndonos. Éramos un grupo pequeño, porque llegábamos tarde. Era un grupo de orientación que había para 10, 15 profesores. Y poco a poco fuimos hablando, conociéndonos. Y ahí empezaron, después de las primeras 24 horas, empezaron las sesiones de orientación en el hotel con esta empresa. Y recuerdo que, primero que entendía poquísimo. Yo entendía poquísimo de lo que hablaban las personas. Y cada vez que intentaba comunicar, me resultaba muy difícil. Y lo que recuerdo con más intensidad es que un profesor o un profesor jubilado, un exprofesor, un profesor jubilado, me llevó consigo a una sala y allí, solos, él y yo, este señor mayor, grande, un americano grande, empezó a hablar. A contarme su experiencia como profesor y a darme consejos y así, pero no paraba de hablar, no dejaba de hablar. Y yo entendía el 10%, el 20%, como mucho. Y tenía unas ganas de dormir, yo estaba cansadísimo y este hombre seguía allí hablando de su experiencia, de lo que yo tenía que hacer, de comprender a los alumnos, Yo dije, madre mía, esto es horroroso, ¿no? Pero bueno, superé el momento, superé el periodo de formación y después de varios días en el hotel, supongo que una semana más o menos, me llevaron en un coche a Carolina del Norte, a Goldsboro, que era la ciudad donde yo iba a vivir, no donde iba a enseñar, que era todavía una ciudad más pequeña, pero allí en Goldsboro. Y allí me dejaron. Y ahí comenzó la aventura americana de enseñar español durante 15 años en escuelas secundarias públicas en diferentes lugares.
Pero ese viaje inicial, eso te lo puedo contar en otro vídeo, si hay interés, en la experiencia de enseñar español y latín en América. Pero quería contarte en este vídeo solo esa introducción, ese viaje, ese aterrizaje en Estados Unidos, porque siempre que lo cuento la gente se ríe, lo encuentra divertido y además creo que es muy útil desde el punto de vista de ver la conexión entre los tiempos verbales, las palabras de transición, los giros que he usado, las perífrasis verbales, dejar de, todo ese tipo de combinaciones. Espero que te haya gustado la historia, que te hayas reído un poquito y, por supuesto, si tienes algún comentario, encantado de leerlo. Gracias, continuamos trabajando juntos.